Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 7. Estamos con luces nuevas acá. Encandilan un poco más, pero bueno, se han renovado las luces, también el cablerío, parte de la electricidad y también del audio. Así que damos gracias al Señor por todos esos trabajos que se han estado haciendo, así como el esfuerzo de los chicos de la banda, de la música, que un par de veces a la semana están con dedicación ensayando y preparando las canciones. Que se nota porque a veces andamos perdidos con canciones nuevas, ¿no? No sabemos para dónde agarrar, pero bueno, las vamos aprendiendo y están buenas. Esta última canción nos hablaba de que a Dios sea la gloria, la honra y el poder, y es muy interesante porque la vida del cristiano lo único que debería buscar es llevar gloria al nombre de Dios, llevar honra al nombre de Dios, porque eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a la tierra a mostrar al Padre, a ser Dios entre nosotros, pero a glorificar el nombre del Padre y a hacer la voluntad del Padre. En esa subordinación que el Señor Jesucristo tuvo en la eternidad, cuando el Señor, Dios Padre, decide crear a la humanidad sabiendo que van a pecar y decidiendo tener que salvarnos, y el Señor Jesús diciendo: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, el Señor Jesucristo es quien llevó la gloria al Señor, al Padre. Siendo Dios, se coloca, se subordina al Padre y busca la gloria y la honra del Padre. Y el Padre luego entonces lo glorifica a Él. Por eso también dice: glorifícame ahora con aquella gloria que tuve contigo antes que las cosas fuesen, ¿no? Antes de la creación aún. Y el Señor está así sentado a la diestra del Padre, esperando que ponga a todas las cosas, a sus enemigos y a todas las cosas por estrado de sus pies, dice, ¿no? Y allí recibirá la orden del Padre de venir a buscar a su iglesia. El Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, en esa subordinación incomprensible a veces para la mente humana, está allí sentado esperando la orden del Padre de venir a buscar a los suyos, que pronto supongo que irá a ser, ¿no es cierto? Aunque a veces van pasando cosas que nos indican que es muy probable de que muy pronto suceda eso. Mientras tanto, la Biblia, la palabra de Dios, el Señor mismo nos da las herramientas para que construyamos una vida sólida que honre su nombre. Una vida sólida que honre su nombre no quiere decir que no va a pasar por tempestades o por problemas. Muchas veces nosotros sufrimos de problemas exógenos, cosas que vienen de afuera, que no podemos manejar. Están los problemas endógenos, los propios nuestros, los de adentro, de nuestra carnalidad, de nuestros pensamientos, de nuestros traumas, de nuestros vivir, que a veces nos limitan, nos traban, nos complican. Pero también están los problemas exógenos, cosas que vienen de afuera, cosas que suceden en el trabajo, aún en el seno familiar, y que bueno, no dependen de nosotros porque cada uno es responsable directamente frente a Dios. Si bien hay una conducción que el Señor determina dentro del seno del hogar, donde el marido debe ser el líder espiritual y la esposa acompañar y ser juntos allí en la crianza de los hijos, la palabra de Dios habla de que la honradez y la calidad humana de la persona depende de la crianza de los hijos. Pero la relación con Dios, tanto la salvación como la entrega al Señor, depende de una decisión de cada uno de los chicos. Los padres no pueden hacer que los hijos acepten al Señor o se entreguen a un servicio al Señor. Como la esposa no lo puede hacer del esposo, no puede obligar al esposo ni el esposo a la esposa. Podemos influir mucho con la oración, con nuestro testimonio, con nuestro andar, pero es decisión de cada uno en ese sentido. Entonces nosotros nos encontramos en el capítulo 7, versículo 24 en adelante de Mateo, con
la finalización del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el primer gran sermón que da el Señor luego de comenzar su ministerio, de pasar por el tiempo de la tentación en el desierto y de llamar a los discípulos, de convocar a los discípulos que le iban a acompañar, aquellos 12, incluido Judas en ese momento, y se va a ir ahí al monte a dar un sermón que va a ser los parámetros bíblicos, los parámetros divinos para los ciudadanos del reino de Dios. Es posiblemente, algunos le llaman, la plataforma del reino milenial, ¿no es cierto? Porque el Señor Jesucristo, cuando viene y comienza su ministerio, va a anunciar el evangelio del reino y va a decir, bueno, el Mesías está con ustedes, reconózcanme como Señor, reconózcanme como el Mesías, y comenzaría el reino milenial. Es sabido de que, bueno, están las 70 semanas de Daniel, allí se cumplen las 69 semanas, faltaría una semana, que eso es una cuestión profética, que determinaría el tiempo en el que el Señor viene a comenzar a reinar. Con el rechazo del Señor Jesucristo como Rey, se detiene ese reloj profético y quedan esos 7 años pendientes, que son los 7 años de la tribulación. Se hace un paréntesis, que es el periodo de la iglesia o la dispensación de la iglesia, que se va a cerrar con el arrebatamiento de la iglesia. Y allí nuevamente comenzará de nuevo a funcionar el reloj profético para terminar con esa última semana de años, que son 7 años, en la gran tribulación, y allí entonces viene el Señor Jesucristo para el reino milenial. Este Sermón del Monte habla de los parámetros de ese gobierno milenial, de esos ciudadanos del gobierno milenial, del reino de Dios. Sin embargo, Colosenses 1:13 nos dice que nosotros hemos sido sacados del reino de las tinieblas y colocados en el reino del amado Hijo de Dios. O sea que nosotros espiritualmente pertenecemos al reino de Dios. No somos ciudadanos de la tierra, somos ciudadanos del cielo. Y nuestro Señor es Jesucristo. Por lo cual, estos principios del Sermón del Monte, si bien no son los que se reproducen hoy en el mundo, deberían ser los parámetros bíblicos con los cuales nosotros vivimos, por los cuales nosotros nos regimos. Y estos principios que están en el Sermón del Monte son, y utilizando palabras de hoy en día, contracultura. Van en contra de lo que se promueve hoy en el mundo. Y es lógico, porque quien está hoy promoviendo el mundo, quien está hoy atizando el mundo para que vaya en un sentido, es el diablo, es el príncipe de este siglo, de este tiempo. Entonces el diablo lo que va haciendo es reproducir o generar condiciones o pensamientos que vayan en contra de Dios, porque él es el enemigo de Dios, va en contra de Dios. Si nosotros nos vamos a regir por los parámetros que Dios tiene para nosotros, necesariamente va a ser contra la cultura. No quiere decir esto, como siempre decimos, que haya que no ser del Señor, no haberse entregado del Señor sea sinónimo de inmoral. Hay personas que son buenas moralmente, que son buenas en su accionar. Inclusive muchas personas que creen que pueden ganar el cielo con su moralidad son incentivadas a tener una vida proba, una vida buena, pero no por eso son salvos. Ahora, el sistema del mundo, habiendo personas que por ahí no se ajustan totalmente a eso, el sistema del mundo va en contra de Dios. Y entre esas cosas van diciendo, por ejemplo, que bueno, la verdad es relativa. Hay tantas verdades como personas hay. Tu verdad es tan valiosa como la de otro. Y en cierta manera, o sea, claro, la realidad puede ser distinta de una persona a la otra, pero verdad hay una sola. Por eso a veces cuando nosotros vamos a la Biblia, a veces se confunde, hay varias interpretaciones. No, interpretación hay una. Que no estemos de acuerdo en cuál es la interpretación, bueno, será cuestión de que nos tengamos que poner a estudiar a ver cuál es. Pero la Biblia dice una cosa. Luego hay aplicaciones. A veces se dice la revelación de Dios. Bueno, revelación hay una y está cerrada, está terminada en el canon bíblico. Luego está la iluminación, que es la capacidad que el Espíritu Santo nos da, la luz que nos da para poder entender lo ya revelado. Aunque hagamos una salvedad, a veces las palabras hay que definirlas cómo se están usando. Porque hay personas que usan la palabra revelación
en otro sentido, que es Dios me muestra, yo estoy orando por la guía del Señor, qué tengo que hacer con tal o cual cosa, y Dios me muestra qué es lo que tengo que hacer, me muestra su voluntad, me está revelando su voluntad. Está bien usada en ese sentido, pero en el sentido de revelación bíblica, que es que Dios nos da a conocer las cosas de su misterio, las cosas que Él quería para la humanidad, en su palabra está cerrado. En ese sentido está terminada la revelación de Dios. Pero Dios entonces nos da este sermón que comienza el Señor Jesucristo acá en el capítulo 5 y hasta el capítulo 7, y termina con una parábola que es una parábola bien conocida, la palabra de la construcción o los constructores de las dos casas. Dice en el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mas cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Tenemos varias cosas que son similares acá. En primer lugar, tenemos dos constructores. En segundo lugar, tenemos dos casas iguales. Construyó su casa. Dos casas iguales. También tenemos una misma tempestad, un mismo viento. Si ustedes se fijan en el pasaje, ambas casas reciben la misma tempestad, reciben el mismo ímpetu del viento, solamente que hay alguna diferencia. La diferencia es que finalmente una casa termina en ruinas y la otra termina firme. Estas casas están hablando en esta parábola de las vidas nuestras. Entonces está diciendo de que nosotros podemos terminar con firmeza o podemos terminar en ruinas. Nuestra vida puede ser firme, puede ser sólida en el Señor, o puede terminar en ruinas, aunque hayamos construido una casa que parece igual a las de todos los demás. ¿Cuál es la diferencia entonces para que nuestra casa perdure, sea firme, nuestra vida esté en la firmeza del Señor, u otra que puede terminar en ruinas? Bueno, sin duda, ninguno de los dos constructores, el que construyó sobre la arena, estaba pensando de que la casa iba a ser destruida pronto. Él creyó que podía construir de esta manera. Bien es sabido que la roca acá simboliza al Señor Jesucristo. Entonces, quien construye su vida sobre el Señor Jesucristo está firme, más allá de las cosas que puedan suceder, con los hijos, con los cónyuges, con el trabajo, con la salud, con la familia, con lo que fuera que puede suceder. De hecho, esta parábola nos dice que tempestades van a venir, vientos van a venir, situaciones difíciles van a venir, que van a probar nuestra vida, sobre qué estamos construidos. Entonces, tenemos dos constructores, uno que se le dice que es prudente, porque construyó sobre la roca, y otro que es insensato, porque construyó sobre la arena. La palabra prudente acá se podría haber puesto también la palabra sabio, es sabio. Y es interesante porque sabiduría no quiere decir conocimiento solamente. Noten ustedes lo siguiente, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Fíjense versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. La diferencia acá no está en el conocimiento. Ambos constructores escucharon la palabra de Jesús. Cualquiera que me oye estas palabras. Los dos escucharon. Solamente que uno las hace y el otro no las hace. El que las hace, entonces es llamado, dice, le compararé a un hombre prudente, un hombre sabio, porque la sabiduría es el conocimiento aplicado. Es más, el principio de la sabiduría, dice Proverbios 1:7, es el temor a Jehová, o el temor de Jehová a Jehová. Siendo este temor no miedo a Dios, sino que temor significa ubicarme en mi pequeñez delante de la grandeza de Dios. Entender, y ahora lo vamos a ver, que fue
una de las primeras enseñanzas que el Señor da en este Sermón del Monte, ese temor de Jehová no es tenerle miedo, sino que es reconocer la magnificencia, la sabiduría, la plenitud de conocimiento del Señor y entender que yo soy infinitamente pequeño y que no tengo nada que contraponer contra ese Dios. Por lo cual, ese temor hace que sea sabio. ¿Qué es ser sabio? Escuchar las palabras del Señor Jesús, entenderlas y hacerlas. Muchas veces nosotros nos autoengañamos y hay un viejo chiste que a veces hacemos, yo suelo hacer, el mensaje ya lo tengo listo, solo me falta agregarle los versículos, ¿no? Justamente es al revés, uno estudia la Biblia y de allí surge el mensaje. Es una forma de decir, mirá, ya tengo lo que quiero decir, ahora voy a buscar apoyo de qué forma la Biblia puede apoyar lo que yo quiero decir. No es correcto, obviamente, es algo irónico, es un chiste que se hace. Pero muchas veces a nosotros nos sucede eso en la vida. Decidimos cómo deben ser las cosas y luego vemos de qué manera lo podemos sostener con la Biblia. Por eso que terminamos construyendo, pensamos que estamos construyendo una casa igual que el hombre prudente, pero cuando vienen las dificultades, la casa termina en ruinas. Luego dice de que el otro, el que las escucha, las palabras del Señor, y no las hace, le compara a un hombre insensato. Insensato es una palabra que significaría necio, tonto. No tonto en el sentido de disminuido en la capacidad intelectual o en su coeficiente intelectual, sino tonto por no hacer las cosas que sabe que tiene que hacer o que se les dice que tiene que hacer, que es lo seguro de hacer y no las hace. Sería la palabra que antes usábamos como obtuso, una persona que está enceguecido en su propio globo y que cree que puede hacer lo que le plazca y que las cosas van a salir bien porque a él le parece que son así. Entonces tenemos acá dos hombres, dos casas, una misma tempestad, dos hombres iguales, dos casas iguales, un mismo viento, pero hay una diferencia. Uno oye la palabra de Dios y la pone por obra, la hace en su vida. Otro oye la palabra de Dios y no la hace. Ahora, este pasaje está hablando, dice, el que me oye estas palabras. Está haciendo referencia directamente al Sermón del Monte, porque es la conclusión del Sermón del Monte. Entonces acaba de dar ese discurso, ese sermón, y dice, el que oye estas palabras que acabo de decir y las hace, va a ser sólido. Y el que no las hace, va a terminar en ruinas. Vamos a ver muy brevemente algunos puntos principales del Sermón del Monte. Capítulo 5 comienza el Sermón del Monte y dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y comienza allí el Sermón del Monte. Comienza con el primer lote de versículos o el primer párrafo, hablando en cuanto a la consolación en las pruebas y hablando en cuanto al corazón, cómo debe ser nuestro corazón. Y allí están las bienaventuranzas, bienaventurado, le va a ir bien. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y allí continúa diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los misericordiosos, los pacificadores, los que padecen persecución, los que son vituperados por la causa del Señor y hablan contra ellos mintiendo. Y termina dando una sentencia en el versículo 12 y dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Comienza diciendo en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos son los verdaderos creyentes. Cuando nosotros pensamos en la cultura en general, los pobres de espíritu no son los mejores vistos en la sociedad. Los pobres de espíritu son aquellos que son pobre gente. Pero noten ustedes que acá no dice pobres de espíritu, dice pobres en espíritu, lo cual cambia sustancialmente lo que quiere decir. Pobres en espíritu significa precisamente
la persona que delante de Dios se reconoce en su verdadera posición. Por eso luego cuando oye las palabras de Dios, le da tanta importancia que las pone por obras, porque reconoce en su espíritu su inferioridad a Dios y decide someterse a lo que la palabra de Dios dice, más allá de que esté de acuerdo con lo que yo pensé toda la vida o con lo que a mí me conviene o con lo que la sociedad acepta. Ha habido momentos en la sociedad donde ha sido difícil sostener principios escriturales, ¿no es cierto? Hubo una ola grande de diferentes cosas que van en contra de la Biblia. Y era difícil explicarlo porque parecía que todos estaban de acuerdo con eso, aunque cuando vos hablabas con cada uno, la mayoría no estaba de acuerdo. Solo que esa minoría que estaba de acuerdo hacía tanto ruido que parecía como que todos estaban de acuerdo. Ahora, la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Es aquel que, arrodillado delante de Dios, tiene una verdadera sumisión a Dios de corazón. Ahora, es muy difícil para nosotros no engañarnos a nosotros mismos. Porque vamos con preconceptos, vamos pensando que somos piadosos, vamos pensando que somos misericordiosos delante de Dios en oración, pidiendo que Dios apruebe lo que nosotros estamos haciendo. Y cuando en realidad necesitamos ir delante de Dios con nuestro corazón abierto para que Dios muestre nuestro corazón. Y a veces nosotros nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, miserable de mí, hombre pecador. Y lo decimos, pero realmente lo creemos en nuestra mente y en nuestro íntimo corazón. Porque a veces aún podemos no solo decirlo, sino pensarlo y orar así. Pero en nuestra intimidad, en nuestro inconsciente, en esa parte profunda de nuestro corazón, no nos creemos ni tan pecadores, ni tan faltos de misericordia, ni tan faltos de piedad. Por eso la Biblia, con un pasaje que muchas veces nombramos, en Hebreos 4:10, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir que la única forma en la que nosotros vamos a conocer nuestra realidad es en oración delante de Dios, con un espíritu, siendo pobres en espíritu y diciéndole al Señor, Señor, mostrame si realmente soy piadoso o no lo soy. Señor, mostrame qué es lo que vos decís en tu palabra con tal o cual cosa. Señor, estoy dispuesto a que vos me enseñes e intervengas en mi vida. Ese es el verdadero pobre en espíritu. Y dice que esos son los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes, los verdaderos hijos de Dios, los que actúan como hijos de Dios. Y luego va a decir una lista en esta bienaventuranza de cosas que solamente se pueden ver así cuando miramos por el anteojo, por el lente de Dios, cuando miramos las cosas con los ojos de Dios. Bienaventurados los que lloran. ¿Cómo van a ser bienaventurados los que lloran? En la sociedad en la que vivimos, bienaventurado el que le va bien, bienaventurado el que está alegre, bienaventurado... No, bienaventurado el que llora, porque ellos recibirán consolación, porque ellos van a ver de parte de Dios la mano de Él, el abrazo del Señor, y muchas veces van a poder ver el porqué de esas lágrimas. Y hay que entender que estamos hablando acá de personas que son pobres en espíritu, o sea, están sujetas y sometidas a Dios. Entonces, estas lágrimas seguramente son lágrimas piadosas, son lágrimas de misericordia, son lágrimas que lloran por personas que se están perdiendo, por personas que se están alejando del Señor, por personas que no hacen caso a la palabra de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque van a recibir consolación. Y claro, cuando estemos en el cielo y toda la palabra de Dios sea aplicada a pleno y podamos ver la gloria de Dios, vamos a recibir consolación. Luego dice, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Ven? Hablan de personas que son piadosos, que son personas espirituales delante de Dios. Entonces habla realmente del corazón y de la consolación en las pruebas. Y fíjense que está hablando en tercera persona, ¿no? Bienaventurados los que en tercera persona. Acababa el Señor Jesús de citar, de tener allí a sus discípulos. Y fíjense en el versículo 11, que cambia este tiempo verbal y dice, bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y es muy interesante
Porque es como que el Señor Jesús está hablándole a todos y de repente, yo me hago esta composición del lugar, no lo dice acá, pero lo veo de esta forma. Está hablándoles a todos, los discípulos están escuchando y parece como que de repente los mira, bienaventurados sois, o bienaventurados sois, y lo personaliza. Vos, a vos te digo, no en general, no son pautas generales, son pautas para tu vida, bienaventurados sos vos. Y sigue dando otra cosa, ¿no? Cuando digan toda clase de mentiras. Esta semana tratamos un caso, una cosa, de que, bueno, acusaciones muy mentirosas contra un hermano de la iglesia que no eran verdad. Y en la jerga humana diría, bueno, tengo sed, bueno, tranquilo, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ojo, si es verdad no es lo mismo. Mintiendo. O sea, vos no hiciste nada, vos sos espiritual, está bien, es mentira lo que están diciendo de vos. Bienaventurado, porque el Señor es el que te va a defender y Él no defrauda. Habla del corazón. En segundo lugar, desde el versículo 13 al versículo 20, habla de las obras. No podemos leer todo, pero básicamente dice, vosotros sois la sal y vosotros sois la luz del mundo. La sal es la que impide que algo se pudra. En muchos lugares donde no hay heladera, se sala la carne, con eso se preserva y se puede consumir meses después o mucho tiempo después. Y por cierto que hay carnes tratadas así que son muy ricas. Pero luego dice, vosotros sois la luz del mundo. Y nos dice que somos la luz y tenemos que alumbrar. No tiene sentido ser una luz que está escondida. Por eso dice, nadie que tiene una luz la esconde, la pone abajo de un almud, sino que la pone ahí adelante, arriba, para que alumbre a todos. Y luego termina diciéndonos y aplicándolo a nuestra vida, y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra luz debe ser vista cuando es buena. Sucede que a veces hay que esconderla, porque esa luz son las obras, dice las obras, y si la luz es mala, en realidad no es luz, sino que es tiniebla. A veces hay una paráfrasis acá, o hay una forma en la que dice como que las tinieblas alumbran, ¿no? Son las obras que hablan, las obras de nuestra vida. Si las obras no son buenas, a veces por eso se esconden. Por eso estás ahí en una cosa que no se sepa. Pero dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean cómo te conducís, para que vean cómo vivís. ¿Cómo es cómo vivir? Bueno, lo que está diciendo en este pasaje. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que dicen cosas de ellos pero son mentiras, y a la postre los miran y dicen, al final no era así. ¿Y el nombre de quién es glorificado? El nombre de Dios. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque es una persona que está contra la cultura y le va bien. Es una persona que está contra los principios del mundo y tiene sus cosas en orden. Y aunque no tenga las cosas que le rodean en orden, él está en orden, él está en paz. O ella está en paz. Y las personas miran y dicen, pero ¿cómo puede seguir adorando a Dios en el medio de esta catástrofe en la que está viviendo? Glorifican a Dios porque reconocen que es quien le sostiene. Eso pasó con Job. Perdió todo. ¿Y qué le decía a la mujer? ¿Aún vas a seguir adorando a Dios? Reniega de Dios y morite. Ya está. Y Job, ¿qué le dice? No me acuerdo bien, pero le habla algo que no, estás hablando como algo que no entendés. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, está hablando de un camino aprobado. No solo tenemos que tener un corazón que va a tener consolación en las pruebas, sino un camino aprobado. Luego habla, versículos 21 al 32, de un conciliador proactivo. Vieron que se habla mucho hoy en los currículums, cuando te presentan, se pone proactivo, ponen enseguida, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que genera, que no está esperando que le digas qué va a hacer, qué tiene que hacer. Una persona, un operario, un empleado o alguien que está haciendo algo, no es lo mismo el que está sentado y que le tenés que estar diciendo, ¿por qué no barrés? ¿Por qué no limpiás los vidrios? ¿Por qué no atendés? ¿Por qué no? Que el que solo genera las cosas, es proactivo, va generando y tiene ideas, podemos mejorar con esto, podemos mejorar con otro, va al frente, es el que mueve la cosa.
Y eso es lo que nos está enseñando acá. Dice, oíste que fue versículo 21 al 32. Y habla de ponerse de acuerdo con tu adversario, de reconciliarte con tu hermano, andá, habla con tu hermano, fíjate si él tiene un problema, atendelo. Es un conciliador proactivo, uno que genera que el otro esté bien, no que genera que el otro esté mal. Lamentablemente, no es alguien que está acá entre nosotros, pero a veces escuchamos de personas que intentan generar malestar en otros cristianos. Intentan generar malestar en otras iglesias, hablan mal, porque fíjate esto, fíjate lo otro, mal. Eso no es lo que menciona la palabra de Dios como un hijo de Dios que pertenece al reino de Dios. Es el que trata de generar bien en la otra persona. A veces inclusive hasta puede llegar a callar algunas cosas en pro de no hacerle mal al otro hermano. No esconder, no mentir, no estamos hablando de cosas así, sino cosas que no son necesarias de comentarlas porque no le hace bien al otro. Entonces, está hablando versículo 21 al 24 del hermano, está hablando 25 y 26 del adversario, está hablando 27 al 32 del cónyuge, está hablando de nuestra palabra, versículos 33 al 37, y está hablando de nuestro enemigo, 38 al 48. O sea, un conciliador proactivo con tu hermano, con tu adversario, con tu cónyuge, en tu forma de hablar y con tu enemigo. También está hablándonos no solo de las obras, este sermón del monte, sino de las intenciones. Y nos va a hablar del control de nuestro pensar, versículos 1 al 18 del capítulo 6. Fíjense cómo comienza. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto te digo que ellos ya tienen su recompensa. Y allí va hablando de cómo nosotros tenemos que dar la limosna, que es la ayuda a otro hermano. La limosna, hay que diferenciar, no es el estudio de esta mañana, pero una cosa es limosna, otra cosa es ofrenda y otra cosa es colecta. Limosna es la ayuda a los hermanos, la ayuda a un hermano. Ofrenda es lo que nosotros destinamos para, por ejemplo, el cofre, nunca sé cómo decirle, la urna, bueno, la urna. Que tenemos ahí para depositar las ofrendas, con lo que sostenemos y con lo que podemos seguir creciendo. Y colectas son cuando nos ponemos de acuerdo para recolectar dinero para un fin determinado. Por ejemplo, hacemos una colecta para Navarro. Es una ofrenda, surge de lo que el Señor nos ha dado, de acuerdo a como nuestro corazón nos indica, pero es una colecta, se puede saber con nombre y apellido. Lo que habla la palabra de Dios de que tu mano derecha no sabe lo que da tu izquierda, habla de la limosna. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la dignidad y con la honra de la otra persona. Y lo que hacían acá los fariseos era deshonrar y humillar al que le iban a ayudar. Claro, seguramente el que estaba pasando necesidad, y si vos tenés hijos y hace 2 días que no coman, y bueno, toca trompeta, yo voy y aplaudo, y que sea, pero no es algo que humanamente sea agradable. Entonces se busca acá la preservación del honor o de la dignidad de la persona. No es una deshonra que alguien tenga que recibir ayuda de otro, sino que lo que está mal acá y los que están condenados son los que buscan la honra para sí mismos por ser ayudado, por ayudar, no por ser ayudado. Iban tocando trompetas, parece mentira, ¿no? No hagas tocar trompeta delante de ti, iban tocando trompeta y vengo acá a ayudar a Gustavo que hace 2 días que no come, aunque no parece. Puedo estar más días sin comer. Vienen tocando trompeta, poniendo luces, llegan los bomberos, cortan la calle y me traen una caja de alimentos. Espero que sea un lindo jamón crudo si hacen eso. Ahí no tengo problema, aplaudo todo. Entonces, no, de eso está hablando. Y está hablando entonces de controlar nuestro pensar. Si ustedes miran este pasaje, dice, guardaos, no hagas como los otros, no seas, no uses a las personas. Guardate a vos mismo, no hagas como tu carne te indica, no seas como los demás, no uses a las personas para un fin tuyo. Y eso nos habla del control de nuestro pensar, de nuestras intenciones verdaderas, a veces disfrazadas
de piedad, disfrazada de espiritualidad, y que lo único que busca es nuestra verdadera exaltación. Luego, versículo 19 al 34, nos va a hablar de los objetivos de nuestra vida. Y en esos objetivos de nuestra vida está la confianza en el Señor. Porque te dice, no te hagas tesoro en los cielos, no te hagas tesoro en la tierra. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones miran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde eso no puede ser degradado. Y luego te dice, donde está tu tesoro, está tu corazón. Entonces, mi objetivo no quiere decir... A ver, la Biblia se interpreta en su conjunto, ¿no es cierto? La Biblia es la palabra de Dios toda junta. Entonces, si bien cada pasaje tiene su interpretación, la misma Biblia da luz a la misma Biblia. Un pasaje da luz a otro pasaje. Entonces, acá podría uno decir, no os hagáis tesoro en la tierra, listo, ninguno trabaja más. Nos quedamos esperando y... No, hay otros pasajes que dice que tenemos que trabajar. Y aún llega a decir, el que no trabaja, que no coma. No como un acto de bronca de Dios, bueno, pasala mal, sino como un acto de amor, porque el hambre es motivador. El que no quiere trabajar, después de días de no comer, sale a trabajar, no le queda otra. Entonces, finalmente, siempre la disciplina del Señor conduce a que hagas lo que tenés que hacer. De última vas a ir, no sé, a algún restaurante, me dejás que te lave los platos a cambio de un sándwich y nadie te va a decir que no. Te lo van a regalar al sándwich. Entonces, el hambre es motivador. Entonces, no está hablando de no trabajar, está hablando de que nuestro objetivo no sea terrenal. Que todo lo que yo tengo es del Señor. Y si es del Señor, está a disposición del Señor. Y si hay necesidades, edilicias, necesidades de sostener la obra en Navarro, necesidades de ayudar a los hermanos, no tengo la mano cerrada. Porque lo que tengo no es mío, es del Señor. Y si es verdad que es del Señor, está disponible para el Señor. ¿Cómo yo me voy a tomar el atrevimiento de cerrar las manos en las cosas del Señor y no ponerlas con esfuerzo en las cosas de Él? Fíjense, siempre digo Deuteronomio, es 1 de Samuel o 2 de Samuel, capítulo 24, donde David, después del censo y de esa mortandad, va a Araúna a pedirle un predio que le quería comprar para poder edificar un altar y dar holocaustos al Señor y que cese esa mortandad. Y Araúna, ¿qué le dice? Tomalo, todo es tuyo y acá tenés los bueyes y acá tenés los yugos. O sea, Araúna se quedaba sin campo, sin bueyes y sin yugos. Se quedaba en la miseria, daba todo lo que tenía para poder ofrendarlo al Señor. Araúna, muchas veces no se lo nombra a él. Daba el campo, daba los bueyes, daba el yugo. Cuando terminaba el sacrificio, Araúna tenía que salir a ver de dónde comía. Pero David, ¿qué le dice? No, porque no tomaré de ti nada prestado, sino que lo quiero comprar, porque no daré holocaustos a mi Dios que no me cuesten nada, ¿no? El Señor no necesita limosnas. El Señor nos permite dar ofrendas. El Señor nos permite ser parte en la obra. No necesita el dinero que tenemos en nuestro bolsillo, en nuestra cuenta o en nuestro salario. Nos permite ser parte y cuando somos parte, Él recompensa eso. Por eso dice que no hay que hacer tesoros en el cielo, que hay que tener cuidado con los deseos que uno tiene, el corazón, y que también hay que descansar en el Señor, porque humanamente uno tendría que acumular, ¿no es cierto? Acumulo para que cuando me vaya mal, tengo para... Bueno, no está mal un ahorro, no está mal trabajar, lo que está mal es cerrar la mano y no darle al Señor. Luego, versículos 1 al 6 del capítulo 7, avanzando, nos va a hablar de la sobrevaloración que uno tiene de sí mismo. Versículos 1 al 6 dice, no juzguéis para que no sea juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seré juzgado, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo vas a decirle a tu hermano, dejá que saco la paja de tu ojo y tenés una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y después vas a poder ayudar a tu hermano, ¿no? Eso es lo que está diciendo acá. Y es una sobrevaloración. Y el Señor nos llama a tener un proceder contundente. No dice que no ayudemos, que no es verdad que el hermano tiene una paja.
lo que dice que tenemos una sobrevaloración a veces de nosotros mismos. Pensamos que estamos en un estatus espiritual que en la realidad no estamos. No lo digo por todos, seguramente la mayoría sí. Pero este pasaje lo que enseña es de cuidarnos de la sobrevaloración. Yo sé, yo soy, yo tengo. Cuando en realidad, dice el Señor, le vuelvo a decir, no lo digo por nadie en especial, ojalá no aplique a nadie de los que están acá esto, pero esto es lo que enseña la palabra acá en este lugar. Lo que está diciendo es, tené cuidado cómo juzgás. Porque a lo mejor vos pensás que estás en un estándar y no estás en ese lugar. Vos pensás que estás en un estándar que podés ayudarle a sacar una pequeña paja del ojo de tu hermano, cuando en realidad el Señor te mira y vos tenés una viga arriba de tus ojos. Eso es lo que dice. ¿Y qué es lo que significa acá? La sobrevaloración. Me coloco a mí en una posición sobrevalorada, me valoro más de lo que realmente soy. ¿Cómo me puedo valorar correctamente? Bueno, siendo pobre en espíritu, yendo al Señor para que el Señor me muestre cuál es la realidad de mi vida. Si estoy realmente sometido a la palabra de Dios, si mi vida realmente está de acuerdo a lo que Dios dice en todo momento, si mi accionar, si mi corazón están de acuerdo, si mis objetivos están de acuerdo a lo que es el Señor, entonces tengo una valoración correcta, porque esa valoración viene del Señor. Señor, ¿dónde estoy? En la grada de valoración, ¿dónde estoy, Señor? ¿Estoy acá en un buen estatus espiritual o estoy acá muy abajo, necesito ayuda, aunque yo creo que estoy acá? Y no pasa por conocimiento bíblico, no pasa por tiempo en el Señor. La madurez, se necesita tiempo para madurar, pero la espiritualidad no. Uno puede ser espiritual desde el primer día de creyente. Entonces, que no seas maduro en el Señor es lógico, porque hay un crecimiento cronológico que se necesita tiempo para madurar. Ahora, como siempre decimos, que haya pasado el tiempo no quiere decir que sea maduro. Yo tengo 45 años en el Señor y no es sinónimo de madurez. Ahora, la espiritualidad no tiene cronología. La espiritualidad no es así como le digo, pero para que se entienda es como si fuera aleatoria. O sea, yo puedo ser el creyente, el que acepta al Señor puede ser el más espiritual de la iglesia en ese mismo momento. Y a los 3 días de creyente ser el más espiritual y seguir siendo el más espiritual de la iglesia. Y a lo mejor uno que tiene 50 años de creyente es mucho más carnal o es carnal, porque en realidad no hay muy carnal y poco carnal. O es carnal o es espiritual, o se maneja por la carne o se maneja por el espíritu. Y puede ser carnal con 50 años de creyente. Y uno con un día de creyente puede ser muy espiritual. Entonces ir delante del Señor y decir, Señor, puedo tener conocimiento, puedo tener ministerio, puedo tener una vida hecha, puedo tener reconocimiento. Señor, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde me pones vos? En esta escala, en esta valoración de la espiritualidad. ¿Dónde me pones? ¿Estoy en el llano o estoy arriba? Y eso es lo que habla en cuanto al proceder contundente, o al contundente proceder. Y termina con una advertencia del versículo 15 al versículo 23, que dice la protección de uno mismo, el cuidado de uno mismo, cuidado de falsos predicadores. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Y sigue hablando, ¿no? No todo el que te dice versículo 21, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ven? Siempre se repite lo mismo. Ahora es interesante porque estos falsos profetas, que hoy podríamos decirle falsos predicadores, o falsos enseñadores, o personas que tienen una enseñanza que no es la bíblica, o que usan la Biblia para tratar de torcer un pensamiento en favor propio, dice mayormente, no mayormente, pueden encontrarse en nuestro ámbito. Yo creo conocer a la mayoría acá y no creo que haya un mal predicador, alguien que quiera torcer la palabra de Dios entre los que están hoy acá sentados. Pero puede suceder, puede haber habido, pueden haber en el ámbito cristianos hermanos que nos meten la pulga en la oreja, como se dice en la jerga, que nos quieren a lo mejor dar una enseñanza que no es la que va.
A veces son falsos profetas o malos predicadores a propósito, porque buscan el bien propio. A veces es porque no saben, porque se dejan guiar por su propia carnalidad, y dentro de la carnalidad están los sentimientos no controlados, los sentimientos no sometidos al espíritu. Mi espiritualidad no la maneja mi sentimiento está debajo de la espiritualidad. Entonces es válido el sentimiento, pero no me manejo por sentimientos. Los sentimientos están sometidos a la doctrina bíblica. La doctrina no se interpreta por lo que siento o por lo que me parece. Lo que me parece se somete a la doctrina de Dios. No sé si soy claro en ese sentido. Entonces, hay personas a veces que, bueno, no se dan cuenta de lo que están diciendo y están diciendo, vamos por el sentimiento, vamos por lo que nos parece y esto no es lógico. Yo no sé si es lógico o no es lógico. Yo les voy a decir casi una herejía. Hay veces que hay cosas que a mí no me parecen, ojalá fueran de otra forma. Y ahí es donde viene la fe y me doy cuenta, pero pará, que yo soy así de chiquito, más chiquito todavía, y Dios es infinito. ¿Cómo me voy a poner yo a pensar si está bien o mal? Me ajusto a lo que dice Dios, más allá de que lo resolvería de otra forma, y esa es mi carnalidad diciendo eso. Entonces, protegerse a uno mismo, que la enseñanza realmente venga de la palabra de Dios. Y luego dice, ¿no? Fíjense los frutos, fíjense el accionar. No dice fíjense cómo les va. Porque hay muchos inconversos y personas inclusive que son diabólicos, satánicos en el mundo, en general, que les va muy bien económicamente y en la vida. Dice, fíjense los frutos. ¿Qué es lo que producen? ¿Qué es lo que sale de esa fuente? ¿Sale agua dulce, espiritual, que te anima, o sale agua amarga, que lo único que hace es tirarte para abajo en la vida espiritual? Puede ser un hermano re sencillo, re humilde, que a duras penas tiene para comer. No está hablando de eso, está hablando de qué sale de su boca. Cuando hablas con él o con ella, ¿salís incentivado a estar mejor en la iglesia, mejor con tu familia, mejor con el Señor? ¿O salís allá abajo diciendo, pucha, mirá vos qué porquería esto? ¿No? Eso es lo que está hablando. ¿Cuál es el fruto que tiene? Concluyendo, un verdadero hijo de Dios debe andar según lo que la palabra de Dios enseña. Y fíjense, a ver, el versículo 12 del capítulo 5. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y este pasaje lo que nos está diciendo es que hay profetas que nosotros los miramos y nos sacamos el sombrero. Decimos, qué vida, ¿no es cierto? Uno tirado en un foso, siendo rescatado. Y si te vas a Hebreos capítulo 11, menciona a varios y luego dice, y hay otro montón que no les puedo decir, que fueron aserrados, pasados por filo de espada, que sufrieron. Ustedes imagínense aquellos creyentes que en la arena romana fueron tirados, padre con sus hijos, y tuvieron que ver a los leones comiéndose al hijo antes de matarlo a él. Y no está escrito acá. Sin embargo, la palabra de Dios dice, los compara porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Uno mira a veces y dice, Isaías, Eliseo, Elías. No tenían nada más que lo que nosotros tenemos. Es más, tenían menos que nosotros en algunos casos. Porque nosotros tenemos la morada del Espíritu Santo hoy en forma permanente. Ellos tenían en algunos momentos la morada del Espíritu Santo y la guía en ese sentido, la plenitud del Espíritu Santo. Hoy en esta dispensación la morada del Espíritu Santo es permanente. Nosotros tenemos la misma, ¿cómo dice? La misma naturaleza divina en nosotros. Y nosotros este pasaje lo que está diciendo, ustedes pueden tener delante de los ojos de Dios la misma vida, la misma calidad de entrega que tenían esos profetas que ustedes vieron antes. Los profetas que están en Hebreos capítulo 11 no son superhéroes a los que nosotros jamás podemos alcanzar. Eran hombres de la antigüedad, vidas que nosotros no llegamos a vivir hoy. No, lo que te está diciendo es gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así, como esta vida que te llamo a tener, te dice el Señor, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, ustedes pueden tener la vida y el galardón que tuvieron esos profetas. Y probablemente
Hebreos capítulo 11 de la Galería de la Fe, de las personas que han sido nombradas allí, termine con el anonimato porque esa lista todavía se sigue escribiendo. Hay muchos que desde la época del Señor para acá siguieron siendo esos seres de la fe. Y muchos que hoy, de los que están acá, lo pueden ser también. Por eso probablemente esa lista de Hebreos capítulo 11 termina con un continuará. Hay muchos más. Y ojalá realmente haya muchos más entre nosotros. ¿Cómo se llega a eso? Bueno, un verdadero hijo de Dios debe andar según lo que la palabra de Dios enseña y ajustarse a eso. Y entonces, ojalá varios o todos los que están acá engrosen esa galería de la fe. Que el Señor bendiga su palabra.